solución. Bueno, haciendo el resumen rápido, bueno, vimos básicamente a lo que se refiere BQE y QEA, donde son paradigmas que se denominan híbridos, es decir, que tienen una parte clásica, una parte cuántica, donde la parte clásica básicamente evalúa una función de costo con dado un ansatz variacional, y la parte clásica es básicamente tomar el valor de esa función de costo y tratar de encontrar el óptimo de dicha función. Entonces, todo esto básicamente se basa en tratar de optimizar algo, ya que como vimos, cualquier algoritmo se puede escribir como un algoritmo de optimización. Entonces, bueno, ¿y ahora qué más podemos hacer? Ahora, en la segunda parte, le voy a hablar un poco de lo que estaba haciendo yo y el grupo en LoveSearch, que básicamente es cómo podemos utilizar control cuántico para acelerar algoritmos. Como yo bueno, no les decía, pero a mi parecer hay dos formas de hacer investigaciones en quantum computing. Una forma es a través de computer science, de tratar de mejorar la parte clásica, básicamente los optimizadores, el escalamiento de eso. Y otra parte más, la parte más física, que es tratar de aprovechar interacciones físicas para hacer algo interesante. Entonces, obviamente, como yo soy físico, me centro en el segundo, donde tratamos de utilizar control cuántico para acelerar los algoritmos cuánticos. Como nosotros vimos anteriormente, QEA, básicamente, y Adiabatic Quantum Computing se basa en este hamiltoniano hasta aquí. Siguen ese término de ahí que lo voy a explicar luego lo que es. Es decir, hacer una evolución adiabática. Una evolución adiabática es una función lenta, que la idea es no perturbar, o sea, que el sistema piense que no está cambiando para poder llevarlo a otra configuración. Por ejemplo, ese es el típico problema que aquí es del problema del mesero. Si yo soy un mesero y tengo mi bandeja con un shop de cerveza, lo tengo que llevar, y si el shop está lleno porque el cliente lo quiere bien llenito, entonces la idea es que yo como mesero vaya donde el cliente y le entregue el vaso de cerveza sin derramar la cerveza. Entonces, bueno, yo cuando chico siempre jugaba con eso, típico me mandaban a comprar una bebida y trataba de moverla lo menos posible para que no explotara cuando la abría. Entonces, todos descubrimos que si uno lo hace bien lentito, esto como que no se mueve. Eso es la evolución adiabática. Pero obviamente si te mandan a comprar una bebida o si el mesero quiere llevar la cerveza, lo tiene que tratar de hacer más rápido. Porque si hacerlo muy lento no sirve porque no gana dinero, si gana dinero con cada cerveza que entrega. Entonces lo que hace la gente, de forma empírica, los meseros sobre todo, es que se van corriendo y van moviendo la mano, ¿cierto? Y después de tanta experiencia, ellos saben cuál es el movimiento que tienen que hacer para compensar el movimiento de la cerveza. Y ese tipo de movimiento, que es agregarle lo que se denomina un driving al sistema, es lo que se denomina shortcut to diabaticity, que básicamente es atajo a la diabaticidad. Significa que el sistema ya no es adiabático porque ya no se está moviendo lento, pero imita la evolución adiabática, es decir, que el vaso no se derrame, a través de un movimiento extra. En el caso del mesero, el movimiento de la mano. Una de las técnicas más utilizadas de Shortcut to Diabaticity es agregar ese término extra, que es conocido como término, en inglés es Counter Diabatic Driving, en español no sé, es como contradiabático, no sé si eso existe, pero algo así. Es un driving contradiabático que es básicamente mover la manito en el caso del mesero, o si van a comprar una bebida, tratar de ir estabilizando la botella. Esto fue propuesto, bueno, no fue propuesto por primera vez, bueno, depende a quién le pregunte. Yo me acuerdo que cuando estaba en China, en la Universidad de Shanghái, hablé sobre esto mismo, puse el paper el de Berry, y apareció un profesor que se llama Ao Ping, y digo, no, eso es mentira, porque yo lo hice primero en el año no sé cuánto, y ya eso es típico. Entonces, uno tiene que tener cuidado y dice, bueno, y vamos a mostrar este paper, que no sé si es el primero, pero es uno de los más citados y es muy didáctico. Que básicamente aquí el señor Berry demuestra que en una evolución de este tipo, uno puede encontrar un driving extra, ese término, de
de tal forma que no produce transiciones entre las configuraciones del sistema. Es decir, se comporta como si fuera adiabático, pero ya no es adiabático porque le agregamos un término extra. Y él básicamente dice que para calcular ese término utilizamos esa fórmula. Y la da explícitamente, la calcula teóricamente, y esa es la fórmula. Y tú dices, oh, qué maravilla, ya lo podemos calcular. No, no lo podemos calcular. Esa es la típica fórmula que uno encuentra que después nunca la puede calcular. Esa. ¿Por qué no la puede calcular? Porque básicamente estas configuraciones, estos estados que aparecen acá, son los autoestados instantáneos del Hamiltoniano. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que conocer la evolución a cada instante de tiempo del Hamiltoniano para poder resolverlo. Es decir, para encontrar la solución, necesito la solución. Entonces, no hay como mucha ganancia. Entonces, no lo puedo ocupar. ¿Pero de qué me sirve esto? Es que en este paper se demuestra que existe ese término. Ahora, ¿cómo lo encuentro? Es otro tema. Entonces, lo que nosotros empezamos a buscar, bueno, veamos cómo calcular ese término. Y están estos dos artículos que a mí me gustan mucho, bueno, hay otros más. El primero es que se encuentra un término contradiabático, o sea, un término que trata de reemplazar esas pérdidas, que es local. Es decir, que a cada sistema cuántico, a cada qubit se le aplica un draining, y eso genera una aproximación de ese término. ¿Por qué digo aproximación? Porque el término exacto se calcula así. Entonces, todas las cosas van a ser aproximaciones, porque me deberían demostrar, me deberían resolver eso. Si no me resuelven eso, es una aproximación. Entonces, lo aproxima de forma local. Entonces, bueno, lo aproxima de forma local, asumiendo que el término contradebático es de esta forma, y asumiendo que, bueno, no asumiendo, y calculando básicamente el mínimo de esa función, tomando en cuenta que estas cosas son locales. Entonces, haciendo eso, él encuentra una forma de los términos contradebáticos locales. Y este otro paper del 2019, un Physical Review Letters, que es extremadamente, bueno, no es extremadamente muy citado, pero muy citado en el área, él calcula, dice, que esa formulita de ahí converge a esto. La expande. Una expansión en conmutador. Entonces, como buenos físicos, adivinen hasta qué orden nos quedamos. La segunda. Pero bueno, él nos da una forma de calcular. Entonces, uno, si quiere, puede tener el término local, bilocal, trilocal, cuatrilocal, dependiendo cuántas cosas meten en ese Hamiltoniano, o sea, en ese conmutador. Pero entonces estos dos papers nos traen herramientas de cómo encontrar una aproximación al término contradebático. El primero, repito, a través de transformaciones locales, y el segundo, a través de una expansión en conmutador que va aumentando la complejidad del término. Entonces, nosotros ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, hay un paper, Digitize Adiabatic Quantum Computing with Superconducting Circuit, que es del grupo de Google, que está el señor John Martinez y el señor Nathan. Nathan es como del ala teórica y Martinez el que hacía el experimento antes de renunciar. Y ellos dijeron, bueno, tenemos la típica evolución adiabática de un hamiltoniano inicial, un hamiltoniano final, lo digitalizamos de la forma que dije antes que lo hace QBB, pero aquí, como es la evolución adiabática, ellos no optimizan nada porque es la evolución adiabática. Y ellos hicieron este experimento. Y ellos, este experimento creo que todavía debe tener el récord de compuertas cuánticas de un experimento que hicieron alrededor de 1000. Ahí puse una carita sorprendente. Lo malo es que la probabilidad de éxito, 17, 0,17, 17%. O sea, esa cosa, el 17% de las veces que mido me da lo que me tiene que dar. Pero como un experimento, esto está publicado en Nature. Eso es lo bueno de ser experimental. Entre más caro el experimento, más posibilidades tenemos de publicar en revistas buenas. Entonces lo que nosotros dijimos, bueno, entonces esto cabe de, como diría mi papá, cae de cajón. ¿Qué pasa si a esto le agregamos términos contradiabáticos? De locales, bilocales y todas las expansiones. Entonces nosotros hicimos esto en The Physical Review Applied del 2021, donde vemos aquí en verde la curva, que es básicamente la que es hacer lo que hicieron ellos, pero ¿cómo se llama? Con IBM. ¿Por qué IBM? Porque es gratuito. Entonces llegamos hasta 10. Y si se ven, la fidelidad o la probabilidad de éxito es súper baja cuando llegamos a 10. Ellos utilizaron, creo que
10 qubits también. Aquí en IBM la probabilidad es casi cero. A ellos les da mayor porque su chip es mucho mejor que el de IBM, el de Google. Todos los chips de Google son mucho mejor que los de IBM. Y después nosotros empezamos a agregarles los términos contradialécticos. Bueno, algo que tengo que decir, esto se llama expansión, en inglés es Nested Commutator Expansion. En español no sé cómo se dice. Entonces, por eso dice NC. Cuando uno le agrega el primer término, que es básicamente el término local, uno encuentra que ya hay una mejora sustancial. O sea, decir, por ejemplo, en 2 qubits, pasamos de una probabilidad de 0,5 de éxito a una probabilidad 1, cual es bueno. Y esto obviamente va decayendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque, o sea, con el número de qubits, porque es un término aproximado. Pero después cuando uno le agrega el segundo, nuevamente hay una mejora. Si le agregamos al tercero, hay una mejora mejor. Y así sucesivamente hasta que llegamos al término completo, que es tomar los infinitos términos de la expansión. Entonces, esta tarea, esto básicamente es para la misma tarea que hicieron acá, que fue generación de estado, básicamente un estado entrelazado. Y obtenemos eso. Entonces, la siguiente pregunta que nos hicimos fue, bueno, ¿y qué pasa si lo usamos para un problema entretenido? Factorización de números. Factorización de números primos, que era un ejemplo clásico de cosas que son difíciles de hacer en un computador. El hamiltoniano que uno tiene es de esa forma, donde aquí tiene el resultado que quiere obtener, es decir, cuánto es el valor de la multiplicación, y acá en binario cada uno de los factores. Entonces aquí está básicamente el mínimo de esta función, porque está al cuadrado, es cuando este por este es igual a esto de acá. Entonces está codificado el número primo. ¿Qué es lo bueno de esto? Que es una codificación bastante estándar, que es la que le mostré anteriormente. Lo malo es que acá ya tengo un término, aquí tengo otro término, entonces esto ya es bilocal, al cuadrado es cuatrilocal, es decir, que tengo interacción de 4 cuartos. Y yo tampoco sé mucha física, entonces yo no sé ningún sistema que de forma natural tenga interacción de 4 cuartos. Si alguien sabe uno, entonces sería genial porque así se podría codificar de forma natural. Como no hay sistemas que hagan interacciones de 4 cuartos, uno ya tiene un problema que ya no puede hacer este hamiltoniano de forma natural. Entonces lo que sí puede hacer es implementar la evolución en un computador cuántico, porque un computador cuántico, o sea, porque toda evolución hamiltoniana se puede representar como una matriz unitaria y cualquier matriz unitaria puede ser implementada en un computador cuántico. Así que en ese sentido estamos salvados. Lo malo es que como tiene nuevamente esos términos de 4 cuerpos, esos términos de 4 cuerpos son más difíciles de implementar con las 3 compuestas que yo le hablaba anteriormente. Entonces, cuando uno hace eso, por ejemplo, aquí nosotros tenemos 2 ejemplitos que mostramos básicamente que la ganancia, porque estamos ocupando nuevamente términos contradiabáticos, en este caso son locales, son locales, son aproximados, que por ejemplo para la factorización del número 21, que eso es 3 por 7, encontramos los factores sin el término contradiabático de esa forma y con el término contradiabático de esta forma. Es decir, obviamente los dos van a converger a lo mismo, pero en un tiempo mucho menor nuestro algoritmo soluciona el problema en un tiempo, no sé, 4 veces menor. Entonces, ya tiene una fidelidad bastante alta. Pero, sin embargo, para el algoritmo 21, o sea, para el factor 91, se me olvidó cuánto es. ¿Ah? 13 por 7. 13 por 7, gracias. 13 por 7. Encontramos también los dos factores de esa forma, pero la ganancia no es tanta. Pero todavía hay ganancia. Después nosotros, ¿qué quisimos hacer? Dijimos, bueno, esto es medio difícil de hacer porque tenemos interacciones de 4 cuartos. Entonces uno se mete en la literatura y la gente, obviamente, como el programa de factorización, uno de los programas más famosos porque está ligado a cosas de codificación, la gente ha tratado de resolver este problema y hay un que es algoritmos cuánticos con preprocesamiento clásico. Es decir, utilizar un algoritmo clásico que me permita bajarle la complejidad al algoritmo que yo quiero implementar nuevamente en el computador cuántico. Obviamente, ese algoritmo clásico tiene que ser un algoritmo eficiente, es decir, que tiene que escalar de forma polinomial. Entonces, eso existe para el problema de factorización, que es lo que se llama
tabla de multiplicación binaria, que es básicamente dar las reglas que siguen los números binarios. Que, por ejemplo, no sé, que todo número por 0 es 0, entonces ¿para qué calcularlo? Solamente si aparece un 0, pongo 0. Todo número por 1 es 1 en binario, excepto el 0. Y bueno, una serie de reglas. Si uno programa esa serie de reglas, entonces la complejidad del hamiltoniano pasa de esta a esta otra, que es el hamiltoniano para el 235. Y si se fijan, ahora eso me permite reducir el número de qubits que necesito y reducir obviamente el largo del circuito. Si se fijan acá, se necesitan 5, sí. 5 qubits para codificar este problema. Que obviamente en principio el 235, o sea, el 5 y el 47 en binario necesitan mucho más que 5 bits. Pero haciendo lo que se denomina la Binary Multiplication Table, uno le baja la complejidad y es el hamiltoniano que reemplaza eso. Entonces, si ahora nosotros a esto le aplicamos, le calculamos el término de shortcut y lo digitalizamos y lo implementamos en un computador cuántico, obtenemos la siguiente gráfica, donde sin el término contradiabático tenemos una probabilidad casi cero hasta un tiempo 1. Ese tiempo 1 siempre está en relación al inverso de la frecuencia de los conocimientos de los qubits. Entonces, si la frecuencia es del orden de gigahertz, entonces eso es del orden de los nanosegundos. Entonces, y cuando nosotros le aplicamos el término contradiabático, que aquí nuevamente es un término local, que es el más fácil que podemos calcular y el más fácil de implementar, vemos que la ganancia es brutal, o sea, llegamos a la solución casi exacta. Es exacta. Y que cuando uno plotea, por ejemplo, las otras cosas que son el histograma, vemos que, por ejemplo, sin el término contradiabático, cada uno de los posibles estados, cada una de las posibles configuraciones al final del algoritmo, tiene básicamente la misma probabilidad, lo cual quiere decir que no encontré nada. Y cuando metemos en los términos shortcut, encuentro estas dos, que son unos peaks, que son los dos factores. Entonces, vamos. Después, por ejemplo, este es el número más grande que intentamos. Obviamente, la Binary Multiplication Table, la reducción de la complejidad depende del número que uno utilice. Entonces, como aquí el estudiante era muy bueno para buscar cosas en Internet, buscó básicamente los números que daban una reducción grande. Entonces aquí, nuevamente, en principio se ve que es un número gigantesco, el 2479. O sea, un string de bits que codifica el 2479, más o menos grandecito. Pero nuevamente, utilizando la técnica de la decomposición binaria, se puede hacer esto con 7 qubits. Entonces, cuando uno hace esto con 7 qubits, estos son los resultados. Se ve aquí en moradito el sin término contradiabático, o sea, sin el control cuántico. En azul, utilizando el término local, la ganancia es casi nada. Pero acá nosotros empezamos a utilizar los otros términos de la expansión esa de conmutador. Y vemos cómo empieza a mejorar sustancialmente el resultado. De hecho, por ejemplo, al tiempo final que nosotros consideramos el algoritmo sin los términos de contradiabático, la probabilidad de éxito es menor que 0,15 y cuando utilizamos los términos contradiabáticos, hasta segundo orden, pero de distintos tipos, nosotros obtenemos una performance de probabilidad de éxito del 0,4. Si se fijan, es una ganancia brutal. Pero en términos prácticos esto no sirve mucho. ¿Por qué? Porque el 40% de las veces te da el resultado, ocupo mi laptop. Pero a lo que voy es que en esto de composición cuántica es una ganancia sustancial. Luego uno dice, bueno, también hay más problemas. ¿Qué pasa si lo usamos para problemas de tipo de optimización de portafolio? ¿Qué es una optimización de portafolio? Es básicamente, supongan que yo tengo X dinero y hayan N acciones disponibles. Entonces la pregunta es, ¿cómo invierto mi dinero, mi X dinero, en esas N acciones de tal forma de maximizar las ganancias si yo sé cómo se han portado esas acciones en el pasado? Ese problema es codificado, ese es el problema clásico, que es un problema de maximización, no de minimización.
y es en la forma que tiene el problema cuántico, que si se fijan es del tipo cubo. Es del tipo cubo. Entonces, nosotros lo hicimos y bueno, aquí no se nota mucho, pero estas son básicamente la probabilidad, porque nosotros esto lo repetimos muchas veces, no me acuerdo, pero como 10.000 veces, y esto es básicamente el histograma de cuántas veces nosotros obtuvimos el resultado de una fidelidad dada. Sin el término contradiabático, esta cosa siempre es menor que tampoco es. Siempre es menor que el 0.06. O sea, no encuentro el resultado. Ah, y esto nosotros lo hicimos para un problema chiquitito. Eran 3 tipos de acciones y la cantidad de dinero que tenía la codificamos en 4 bits. Entonces también se podía repartir de 4 formas. Entonces, sin el término contradiabático, esta cosa básicamente no lo soluciona. Tiene una probabilidad de éxito de alrededor del 1%. Y cuando agregamos el término contradiabático, este numerito de aquí es un 0.6 o 0.4, 0.8, 0.8, y el PIC está alrededor de 0.03, 0.4. Es decir, que ahora accedo a una probabilidad mucho más grande, pero obviamente todavía, o sea, la ganancia es exacta, pasamos de menos de un 1% o sea, de alrededor de un 1% de probabilidad de éxito a alrededor de un 30% de probabilidad de éxito, lo cual es una ganancia fenomenal. Y en todo se repite más o menos lo mismo. Sí, en todo se repite más o menos lo mismo. Luego, uno dice, bueno, si esto es, si la evolución adiabática optimizada, o sea, digitalizada y optimizada es el QEA, ¿qué pasa si hacemos un QEA, pero ahora le agregamos una tercera evolución, que es una evolución con el término contradiabático? No sé si se entiende. ¿Se acuerdan? Antes nosotros teníamos Hamiltoniano inicial, Hamiltoniano final, que lo íbamos repitiendo. Entonces uno dice, ¿qué pasa si ahora pensamos Hamiltoniano inicial, Hamiltoniano final y Hamiltoniano contradiabático? Que ahora lo que sería una evolución adiabática con término contradiabático, digitalizada y optimizada. Si nosotros hacemos esto nosotros lo aplicamos para este es para generación de estados. Nosotros tenemos que para poca layer, bueno, QEB igual se comporta bien, por ejemplo, con 3 layers obtiene el resultado, eso es para un modelo de Ising longitudinal, pero cuando nosotros agregamos el término de shortcut, o sea, el término contradiabático, nosotros tenemos que solamente con una layer, con un set de Hamiltoniano inicial, Hamiltoniano final, contradiabático, obtenemos el resultado, lo cual es una reducción gigantesca. Acá da un 0,4, nosotros obtenemos un 1. Pero sin embargo, para el transversal, la ganancia no es tan brutal, pero sigue siendo una ganancia bastante buena. Esto es para generar un estado de tipo GHZ. Esto nosotros lo hicimos con 5 qubits, un GHZ de 5 qubits, y que nuevamente la ganancia es bastante buena cuando utilizamos el QEB. Y finalmente, en este ejemplo, nosotros también lo quisimos utilizar con el problema MaxCap, que problema MaxCap. Y nuevamente, para distintos números de qubits, y para cada qubit nosotros hicimos 10 RAM. Entonces, por ejemplo, cuando los qubits son 4 qubits, las 10 RAM dan una fidelidad 1. Es decir, o sea, no una fidelidad 1, una fidelidad muy cercana a 1. En cambio, el QEI normal da una fidelidad como de un 0.93. Por lo tanto, seguimos teniendo ganancias. Y si se ven los puntos naranja, que es la distribución de mi resultado, siempre es mayor al QEI normal. Por lo tanto, como conclusión, podemos decir que cuando nosotros tenemos un algoritmo tipo QEA y le agregamos que es un algoritmo híbrido, el anterior no era híbrido, no había optimización clásica, sino que era un algoritmo totalmente cuántico. Para el algoritmo híbrido, esto también entrega una performance mucho mejor. Bueno, y finalmente uno puede decir, bueno, todo esto es para los computadores digitales. Bueno, ¿y qué pasa ahora con los computadores analógicos? Que un computador analógico es un computador que hace una evolución continua en el tiempo, es decir, que no la discretiza y no la hace digital. Eso va con la pregunta que me hicieron en el bloque anterior,
de D-Wave, de cómo se contrasta con D-Wave. D-Wave básicamente es un computador analógico que lo que hace es la evolución de un Hamiltoniano inicial a un Hamiltoniano final de forma supuestamente adiabática, aunque sus tiempos de coherencia son muy malos. Lo que nosotros propusimos acá fue hacer ¿cómo se llama esto? Eso. Lo que hacemos nosotros aquí es básicamente proponer una versión analógica del QEB. ¿Qué significa esto? Que tomar ¿cómo se llama esto? En palabras, la idea es súper sencilla, es es parametrizar esa famosa función de schedule que va desde 0 a 1 y de 0 a 1, que era ese lambda que aparece. ¿Te aparece? No, me estoy yendo por otro lado, ¿cierto? No. Ah, me perdí, ya, pero la famosa función lambda, que es básicamente la que conecta el Hamiltoniano inicial con el Hamiltoniano final. Y para hacer esto, nosotros necesitamos obtener una parametrización inteligente. Nuevamente, necesitamos dar un ANSAT que contenga, ojalá, todas las funciones del mundo. Ya eso es imposible, todas las funciones del mundo son infinitas, pero necesitamos un ANSAT variacional que contenga una gran cantidad de funciones tal que pueda encontrar la función óptima. Entonces, ¿qué fue lo que se nos ocurrió a nosotros? Fue tomar el vector de tiempo, o sea, el vector x, que es 1 sobre el tiempo, o sea, 1 sobre el tiempo total, tiempo sobre el tiempo total, partirlo en x, espaciarlo, de acuerdo a la cantidad de parámetros que queríamos. Por ejemplo, si queremos 2 parámetros, colocamos lo partimos en 3 partes. Y cada una de esas partes, colocar un punto. Y de luego, como cuando uno era pequeño, unir esos puntos con lo que se llama una interpolación. Ya, la pregunta ahora es, ¿qué interpolación? Entonces, como nosotros queremos que esto sea implementable en D-Wave y sea implementable en el laboratorio, entonces nosotros necesitamos hacer ciertos requerimientos. Primer requerimiento es que obviamente la interpolación pase por los puntos que le estoy dando. Segundo requerimiento es que la derivada sea continua. ¿Por qué me interesa que la derivada sea continua? Porque si la derivada no es continua, entonces yo voy a generar puntas en cada uno de los puntitos que estoy colocando. Y como nosotros podemos intuir, la física no puede reproducir puntas. Puede aproximar puntas, pero no reproduce puntas. Porque todas las cosas, todos los dispositivos se prenden a través de una corriente y esa corriente tiene un tiempo de respuesta y nunca se hacen puntas. Puedo hacer aproximaciones, pero no puedo hacer puntas. ¿Qué es lo bueno de que tampoco haga puntas? Que significa que la función es analítica. Porque si no tiene punta, la puedo diferenciar en todos los puntos, entonces es analítica, y a los matemáticos, a los físicos nos gustan las cosas analíticas. ¿Por qué? No sé, pero nos gusta. Tercer requerimiento que le hacemos es que esta función, esta interpolación, tiene que ser monótona. ¿Qué significa monótono? Significa que cuando yo una este punto de acá con este punto de acá, si la función está decreciendo, siempre decrezca. No, ¿por qué? Porque nosotros no queremos que estos puntos, por ejemplo, esos dos, sean unidos de una forma, por ejemplo, que suba y que después baje. ¿Por qué no queremos eso? Porque recuerden que cuando hacemos un experimento, el experimento tiene ciertos rangos de validez. Es decir, en D-Wave, cada vez que esa función lambda se maneja a través de un campo magnético. Por lo tanto, los valores que puede alcanzar esa función lambda están estrechamente relacionados con el campo magnético que puedo producir. Como no puedo producir un campo magnético estúpidamente grande, porque finalmente puedo quemar el circuito o puede dejar de ser cuántico, etc., entonces ese campo magnético está limitado. Y por lo tanto, la función que yo puedo generar está limitada. Es decir, tiene un valor máximo que puede valer y un valor mínimo. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo controlo eso en la interpolación? Es básicamente colocando los puntos que yo estoy seleccionando dentro del rango. Y como la interpolación es monótona, nunca se va a salir de esos puntos. Entonces, con esas tres condiciones, yo me pregunto, ¿cuál es la interpolación polinomial de menor orden que me va a respetar esos tres constraints? Bueno, en realidad son 4, porque cada interpolación me tiene que matchar 2 puntos.
Entonces, como son 4 constraints, el polinomio de menor grado que va a unir esos 2 puntos va a ser de orden 3. ¿Cierto? Todos saben eso, que si tengo n constraint, el polinomio es n-1. Entonces, de orden 3, es decir, un polinomio cúbico. En este caso, el polinomio cúbico, la interpolación cúbica que me hace eso, es la que se llama, bien conocida, es polinomio de Hermite, interpolación de polinomio de Hermite. En Python se llama pchip, así que la pueden buscar. Yo me di cuenta después que hicimos esto, así que la programamos y todo, y después nos dimos cuenta que estaba hecha en Python. Así que, como mensaje para la casa, siempre que vayan a hacer algo en Python, programarlo, vean si hay un paquete. Por lo general hay paquetes para todo, ¿ya? Yo aprendí eso tarde. Entonces, una vez que hacemos eso, nosotros le decimos entonces a nuestro algoritmo que optimice. ¿Qué cosa que optimice? El punto, ¿dónde está ese punto? Es decir, esos puntos se pueden mover hacia arriba o hacia abajo. Como yo esos puntos los puedo mover hacia arriba y hacia abajo, ya no me interesa que la evolución sea diabática. Porque si yo hago el requerimiento que la evolución sea diabática, la diabeticidad me fija la curva. Pero si yo digo, no, ya no me importa que esto sea adiabático, entonces yo el único requerimiento que quiero es que al final el valor de expectación de la energía del hamiltoniano final sea mínimo. Entonces esa es mi función de coste. Ya no es que sea diabático, es que el hamiltoniano final, el valor de expectación sea mínimo. Entonces yo con esa evolución genero mi answer y básicamente voy minimizando. Entonces nosotros, ¿qué encontramos? Por ejemplo, aquí nosotros hicimos el problema sencillito, que se requieren 2 qubits, que es para encontrar qué es este hamiltoniano, el hamiltoniano de una molécula diatómica de hidrógeno. Entonces nosotros queremos encontrar el ground state de la molécula de hidrógeno, ese es el hamiltoniano. En internet ustedes pueden encontrar el hamiltoniano de muchas moléculas que pueden utilizar. Entonces para 2 qubits, por ejemplo, nosotros tenemos eso. La línea negra es utilizando la función de schedule que hace por defecto dwave. Nosotros finalmente esto no lo pudimos implementar en dwave porque no nos dieron permiso, porque en dwave se paga y es caro. Entonces nosotros queríamos una colaboración, pero nos dijeron que no, así que lo hicimos numérico. Pero esta es la curva negra en la que hace dwave, y las otras curvas son la performance de nuestros algoritmos con diferentes números de parámetros. Por ejemplo, cuando utilizamos solamente un parámetro, este es el error y esta es la fidelidad. ¿Por qué coloco estas dos cosas? Porque finalmente lo que yo puedo medir es el error, no puedo medir la fidelidad. Porque para medir fidelidad tengo que hacer tomografía, y hacer tomografía es bastante costoso computacionalmente. Entonces esto lo pusimos así como por mostrarlo, pero lo que yo sí puedo hacer en el computador cuántico real es medir error. Que básicamente el error se mide, cómo se miden los errores en algoritmos de optimización, cómo va bajando. O sea, cómo va bajando mi energía por cada uno de los pasos. Entonces nosotros vemos que, por ejemplo, cuando tenemos la función que hace dwave, que es la línea negra, y cuando ocupamos solamente un parámetro, esta cosa disminuye bastante. Después utilizamos 2 parámetros y disminuye mucho más. 4 parámetros en la verde y 8 parámetros en la roja. Y estas son las diferentes funciones de schedule que nosotros encontramos. Si se fijan, son bastante extrañas, son bastante oscilatorias. Después nosotros tratamos de escalar esto para problemas tipo Ising y tipo Heisenberg. Bueno, para distintos números de partículas llegamos hasta 10, porque como les dije, mi computadora cuenta hasta 12, entonces 10 lo hacía rápido. Y nosotros nos dimos de cuenta de algo muy interesante, que es más o menos obvio, que esto satura. ¿Qué significa que sature? Que hay un número máximo de parámetros que yo necesito para reducir casi cualquier curva. Lo cual es más o menos obvio. O sea, como esta es una curva acotada, que va entre 0 y 1, y entre 0 y 1, entonces yo con un número finito de puntos debería poder hacer casi cualquiera. Entonces nosotros nos dimos cuenta de eso porque acá nosotros fuimos agrandando el número de sitios y obviamente el tiempo requerido para una cierta fidelidad iba aumentando hasta que de repente ya no aumentaba más, incluso disminuía un poco. Es decir, que saturó. No sé si se entiende eso. Saturó. Básicamente nosotros aquí el número de parámetros que utilizamos fue el mismo número de qubits.
Por ejemplo, acá fueron, para 4 qubits, nosotros utilizamos 4 parámetros, para 10 qubits 10 parámetros y así sucesivamente. Entonces, lo que quiere decir esta curvita es que esto empieza a saturar, tanto para acá, para el modelo de Ising, como para el modelo de Heisenberg. Es decir, después llega un número de parámetros que la cosa ya no mejora más. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque significa que tenemos un ANSAT que contiene la solución. ¿Por qué contiene la solución? Porque nosotros sabemos que esto es adiabático, entonces si le damos un tiempo largo, va a converger a la solución. Entonces contiene la solución y que necesita un número finito de parámetros para cualquier problema. Entonces, por ejemplo, no sé, 100 parámetros. 100 parámetros, la gente que hace computer science sabe que un computador lo hace. O sea, una laptop lo hace. Yo, no sé, me imagino que hasta 1000 parámetros un programa de optimización lo puede hacer sin problema. Entonces, nosotros estamos aquí proponiendo algo que se podría hacer en los quantum annealers actuales, que satura. Es decir, que necesita un número finito de parámetros y obtiene mucho mejor resultado. Y no sé, los tiempos que son, por ejemplo, para este caso, o bueno, para todos estos casos, son menores a 10. Eso es 1 dividido la frecuencia. En D-Wave, esa frecuencia es de 5 GHz. El inverso son medio nanosegundo. Por 10 son 5 nanosegundos. Es decir, que en menos de 5 nanosegundos se puede hacer y el tiempo de coherencia de D-Wave es del orden de 20 nanosegundos por ahí. Es decir, que nosotros estamos proponiendo algo que se puede hacer en D-Wave. En principio, un computador cuántico que nos sirve de mucho podría servir haciendo esto. Y experimentalmente esto no es muy costoso, solamente hacer un pequeño ajuste de hardware. Es decir, que ahora en la manipulación de los campos magnéticos. Entonces, para resumir un poquito, ¿qué fue lo que aprendimos? Primero, que un computador cuántico actual no puede realizar cualquier algoritmo. Eso es muy importante. Los computadores, ¿por qué? Porque hoy día en la tele, en el diario, en todas partes, se muestra que la computación cuántica, como que mañana va a desencriptar todos los algoritmos de seguridad y muchas cosas. Eso es falso, completamente falso, a no ser que mañana aparezca alguien que invente una plataforma que sea que conecte todo con todo, que tenga corrección de errores, que tenga millones de qubits y no sé qué. Pero eso no se ve posible ni siquiera en los próximos 50 años. Si ustedes revisan en la página de IBM, creo que está lo que se llama la estrategia de IBM de desarrollo de computadores cuánticos. Y creo que ellos lo tienen hasta el 2025. Y creo que en el 2025 ellos prometen algo así como 10.000 qubits, algo así. 20.000, ya. Pero ustedes ven, bueno, con 20.000 qubits tenemos 2 qubits lógicos. ¿Qué podemos hacer con 2 qubits lógicos? Nada. Y si la cosa sigue tal como va ahora en el desarrollo de IBM, es decir, que lo que se están tratando de hacer la gente de IBM es meterle qubit y no preocuparse del ruido, entonces tampoco esos 20.000 qubits van a servir de mucho, porque tienen mala conectividad, son ruidosos, las compuertas son malas, son súper malas. De hecho, el único grupo experimental de circuitos superconductores que está como en esa campaña de agrandar y agrandar el circuito es IBM. Significa que los otros grupos, que obviamente uno no tiene acceso a los computadores de ellos, están tratando de mejorarlo. Están tratando de irse como más lento para tratar de ir mejorando cada vez más un poco la circuitería, que no necesite y que no sea tan ruidoso. Otra cosa es que los computadores actuales tienen un número limitado de qubits. Por lo tanto, cuando yo quiero hacer un algoritmo, tengo que pensar eso. Tengo que pensar que cuando yo lo transforme en binario, las variables binarias tienen que ser pocas. No pueden ser 10.000, no pueden ser 50.000. Los computadores que ustedes pueden acceder por internet tienen 5 qubits, es decir, 5 bits. Con 5 bits, no sé, se puede hacer 2 a la 4. ¿Qué número es 2 a la 4? 2, 4, 16. Hasta el 16 se puede hacer. Entonces, no es mucho lo que se puede hacer. Tienen la mala conectividad, entonces, como yo ya les dije, tienen que tener eso en cuenta. Cuando programen un computador cuántico, por favor, utilicen siempre las 3 compuertas nativas y la conectividad que tiene el circuito. Porque, como les repito, así ustedes controlan el ruido que están introduciendo. Es decir, que si el 1 con el 5 no están conectados, no los conecten directamente, no hagan una sinota entre el 1 y el 5, sino que hagan lo que el computador cuántico hace, que es quizás hacer una sinota aquí y después hacer muchas swap. ¿Ok?
Y lo otro es que los computadores cuánticos no poseen corrección de errores. Por lo tanto, tienes que tratar de pensar en algoritmos cuánticos que no necesitan corrección de errores. Es algo un poquito más difícil, porque uno como que no se puede imaginar. Entonces, por eso, eso es básicamente para atacarlo desde el punto de vista físico. Es decir, nosotros tenemos que tratar de pensar esto como un experimento y que el experimento me codifique la solución. Recuerden que los computadores clásicos son conocidos hace mucho, mucho tiempo. Computadores clásicos me refiero a cualquier cosa que compute algo. No sé si ustedes, no sé, de la época de los griegos, no sé si ustedes han visto en History Channel que los griegos tenían computadores analógicos para predecir los ciclos lunares. Es una máquina que básicamente le dan vuelta una manivela y hacía todo lo que hace el sistema solar y podían ver los ciclos lunares. Entonces esas cosas son conocidas de forma muy antiquísima. Entonces a lo que voy es que nosotros también ahora en computación cuántica podemos tratar de hacer algo similar al desarrollo histórico de los computadores modernos. Es decir, tomar cosas que no necesitan corrección de errores y tratar después, cuando vaya avanzando la tecnología, ir incorporándole las nuevas cosas. No empezar al revés, empezar a pensar en algoritmos que necesiten todo el armatoste que tienen los computadores clásicos sin tenerlos todavía, sino que empezar de chico a grande como se hizo en los computadores cuánticos, o sea, en los computadores clásicos. Después tenemos que los algoritmos híbridos variacionales parecen ser muy prometedores. Parece que por ahí uno dice, aquí parece que puedo encontrar algo de utilidad. Pero tengo que resolver ese problema. Que la optimización clásica a veces no es muy eficiente. Es decir, ahí hay un campo de investigación para la gente de computación clásica. Es decir, cómo hago un optimizador bueno para problemas específicos en computación cuántica. Por ejemplo, el problema que yo le mostré, el de portfolio optimization, que tiene una estructura de Hamiltoniano definida, sabida. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo hacer un optimizador clásico que para portfolio optimization, que es algo muy útil, que algo que le gusta mucho a la gente de finanzas, a los bancos, sea bueno? Entonces ahí, por ejemplo, ahí hay un tópico de investigación que se podría hacer. Y que también tenemos que saber que podemos escribir algoritmos cuánticos para cualquier problema clásico. Problema clásico que no imaginemos, con la recetita anterior y la que aparece en esos reviews que les mostré, eh, podemos codificar cualquier problema. ¿Qué otra cosa menos nos queda para la casa? Estas dos cosas que son muy interesantes, que podemos mejorar los algoritmos cuánticos usando shortcuts de Batiste. Hay algo que se me olvidó mencionar, lo del Quantum Speed Limit. Cuando uno hace el término de shortcut, que básicamente ir de aquí hasta acá de forma muy rápida, la pregunta que le surgió a una persona fue, bueno, ¿y qué tan rápido lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer infinitesimalmente rápido si fuera capaz de encontrar ese término feo? O sea, ese término que es difícil de calcular, contradiabático. Y la respuesta es no, no lo puedo hacer así de rápido. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan de mecánica cuántica, no sé si quiero, me imagino yo que aquí no lo mencionaron, pero en mecánica cuántica hay un principio que se llama principio de incertidumbre de Heisenberg, que básicamente me dice que yo no puedo, o sea, que me limita la precisión con la que yo puedo medir dos observables, que va básicamente con el Hamilton, con el conmutador. Básicamente se llaman, eh, bueno, se me olvidó cuál es el nombre. No tiene otro nombre. Que básicamente la multiplicación de ellos es dimensional. ¿No? Por ejemplo, X, o sea, cuando uno, o sea, que da h bar. Cuando X, usted multiplica en el momentum con la distancia, usted calcula la unidad y eso tiene unidad de h bar. Entonces, cuando hace 1 sobre h bar, hace... ¿Qué cosa? Eso, mutuamente conjugado. Gracias. Entonces, algo que cumple esa relación son el hamiltoniano y el tiempo. Por lo tanto, tú siempre que midas un hamiltoniano, el tiempo también está limitado a la precisión. Entonces, ahí viene el tiempo mínimo que yo me puedo demorar, dependiendo de la precisión que yo tenga en mi hamiltoniano para medir el valor de expectación. Entonces, esa relación me da algo que se llama el Quantum Speed Limit, el límite cuántico de velocidad para poder discriminar dos estados que yo genero en una evolución. Entonces, aquí lo que a todos nos gustaría es que si alguna vez tenemos computadores cuánticos universales con corrección de error y que funcionen estupendo, esta forma de calcular los términos de shortcut
es una, ¿cómo se llama? Es una puerta para el Quantum Speed Limit. ¿Por qué? Porque como voy a tener un computador universal y tolerante de error y que funcione súper bien, entonces voy a tener la posibilidad de expandir todo ese toda esa expansión en conmutadores al término que yo quiera y poder implementarlo. Entonces, eso me quiere decir que si yo lo implemento, puedo llegar al Quantum Speed Limit. Y el Quantum Speed Limit es el límite teórico. Es decir, no hay nada más rápido que eso. Es decir, que esto abre la puerta para hacer los algoritmos más rápidos que yo pueda hacer. Porque no puedo hacer nada más rápido que eso. Eso es lo que me dice la teoría. Entonces, eso es algo bueno del control cuántico utilizando shortcut to diabaticity, que abre la puerta al Quantum Speed Limit. Obviamente, como no tenemos computadores universales que funcionen bien y todo, significa que aquí también hay un nicho de investigación importante, que es, bueno, ¿cómo puedo aproximar ese término de shortcut cada vez mejor? Porque la expansión que yo les mostré en conmutadores no es como una expansión de Taylor, donde en la expansión de Taylor yo sé, por ejemplo, que si tengo el término que estoy expandiendo pequeño, entonces puedo despreciar los términos de orden superior. Y si no es pequeño, nunca los puedo despreciar. No hay jerarquías. Entonces, como no hay jerarquía, yo no, cuando lo trunco como porque no puedo hacerlo más grande. Pero no hay nada que me indique cuál término es el más importante que otro. No, está desordenado. Simplemente una expansión matemática. Que de hecho los coeficientes tienen que resolver otra ecuación para encontrar los coeficientes. Entonces ahí también hay un nicho de investigación de cómo hacer que esos términos de shortcut to diabaticity, jerarquizarlos, encontrar mejores aproximaciones. Y finalmente, el mensaje más importante, que en los computadores cuánticos actuales, eso es importante, actuales, solo se pueden hacer pruebas de principio. Es decir, si tengo una idea de hacer un algoritmo, lo primero que tengo que hacer es testearlo en IBM, porque si no funciona en IBM, por supuesto no va a funcionar en nada. Entonces, solamente yo puedo utilizar los computadores cuánticos como prueba de principio, es decir, como en inglés se llama para los toy models. Para problemas más grandes, esta cosa no son malos, o sea, está recién partiendo esto. Entonces, ese es el mensaje más importante que les quiero dar, que traten de no hacerle caso a la tele, al diario, y hagan la investigación, si quieren dedicarse a esto, hagan una investigación seria en cuanto a lo que se puede hacer, lo que se puede alcanzar y para dónde. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Allá. Todos los datos que mostraste, no me quedó claro si eran resultados simulados o fueron corridos en computadores cuánticos. Sí. Sí, fueron corridos en IBM. Ya, otra duda. No sé si la pregunta. ¿Cuáles son los problemas de investigación dentro de toda esta rama de optimización híbrida? ¿Cómo me pueden los algoritmos? ¿Ven que aplicarlos? Claro. Hasta un tiempo atrás, una rama de investigación era como, oh, encontré el algoritmo cuántico para resolver el problema de no sé qué. Ya, eso ya no va porque está la recetita. Entonces, hacer eso, bueno, mucho tiempo atrás, cuando recién aparecieron los computadores cuánticos de IBM, era resolver lo que se moviera en IBM. Y uno puede encontrar millones de papers de chinos, de indios que hicieron todo lo que se le pueda ocurrir en IBM. No sé, generación de todo entrelazado. No sé qué otra cosa uno ve, desigualdades de ver. ¿Qué otra cosa existe? La desigualdad, o sea, el principio de incertidumbre. Todo lo que se mueve lo hicieron en IBM. ¿Y en qué es lo que va ahora? Ahora igual como que ha habido una gran separación entre el punto de vista de computer science y el punto de vista más de físicos. Desde el punto de vista de computer science, está básicamente el tema del optimizador. Ahí se está centrando mucho esfuerzo en cómo evitar esto que es lo que yo decía, los barra en plató,
y en cómo hacer optimizadores cada vez más fuertes para resolver problemas, para resolver los distintos tipos de problemas. Y obviamente, desde el punto de vista de computer science, uno tiene que analizar la escalabilidad, la complejidad computacional y muchas otras cosas. Algo que se me olvidó señalar es que hay un artículo que demuestra que computación adiabática, en términos de complejidad computacional, es equivalente a la con compuerta. Entonces eso es algo muy importante porque eso te da una herramienta de cómo calcular la complejidad de los, como físico, cómo calcular la complejidad de los algoritmos. Porque nosotros sabemos calcular la complejidad del algoritmo adiabático que viene con el gap. Básicamente, cuál es la diferencia de energía del ground state con el primer estado excitado. Tú calculas eso y eso te da la complejidad. Y por el otro lado, desde el punto de vista físico, básicamente que lo que yo hago es tratar. Se me olvidó colocar. Bueno, le iba a presentar mi grupo. Ya. Después de la pregunta. Sí, después las preguntas ya. Este es mi grupo. Ellos son los estudiantes que a mí siempre me gusta colocar en grande a los estudiantes, que son finalmente los que hacen el trabajo de sudar. Y acá están los académicos. Juan Carlos Retamal, Guillermo Romero, yo, y ella es Natalia, Rubén y Tomás. Y lo que nosotros hacemos es bien variado. Nosotros hacemos simulaciones cuánticas, algoritmos cuánticos, quantum machine learning, circuitos superconductores, información cuántica en relación a análisis de cantidades informacionales y de correlaciones, y modelos de materia condensada. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en cada uno de estos tópicos yo creo que uno puede hacer aportes. Por ejemplo, en simulaciones cuánticas, tú lo que quieres hacer es simular ¿cómo se llama esto? La dinámica de un sistema más complejo, como yo di el ejemplo de los agujeros negros. Pero eso es difícil de hacer en un computador cuántico. Entonces, la gente que lo que hace es empezar a hacer propuestas de cómo se podría hacer de forma más eficiente. Por ejemplo, hay un artículo, creo que es de hace 2 años, de Ignacio Cirac, donde ellos proponen un simulador de química cuántica a través de trampa óptica. Es decir, ellos dicen qué vendría siendo el núcleo atómico, cómo poner los electrones, los supuestos electrones, cómo controlar la distancia interatómica, y colocan todas las cosas y dicen, y así se podría hacer en el laboratorio. Obviamente, hacerlo va a ser difícil, pero hay una forma de hacerlo, una propuesta teórica. Entonces, en simulación cuántica, ahí hay un nicho, que es proponer cosas para que los experimentales hagan de forma más eficiente. Yo he trabajado ahí durante mi doctorado. En algoritmos cuánticos, tú tienes lo mismo. Cómo aprovechar las interacciones, porque por el lado de computer science, la gente no ve las interacciones, solamente ve compuertas. Entonces todo lo resumen con puertas. Del lado de vista físico, nosotros vemos la interacción. Es decir, cómo a través de interacciones puedo generar compuertas más complejas que me ayuden a resolver cierto tipo de problemas. Gente que ha hecho muchas cosas ahí, Google y la gente de USTC en China, en Zhangguoustan. Después tú tienes lo de Machine Learning, que es básicamente que tiene que ver mucho con procesos de optimización y cómo hacer procesos de optimización un poco más elaborados. Por ejemplo, yo le hablé que uno de los problemas es que para optimizar uno necesitaba calcular valores de expectación que requerían muchos experimentos. Nosotros en el 2018, creo, desarrollamos un algoritmo de Quantum Machine Learning para utilizar solamente single shot measurement. No calcular valores de expectación, sino que hacer las iteraciones solamente con la información que uno puede obtener en una sola medida. Y que fue reproducido en el laboratorio ¿cómo se llama esto? Nuestro resultado. Y en circuitos superconductores lo mismo, ver cuáles son las interacciones de circuitos superconductores, Quantum Information Theory, ver cómo se comportan las cantidades informacionales. Y materia condensada es cómo sistemas de materia condensada pueden resolver problemas cuánticos. Eso. Ahora ya no tenemos más tiempo para preguntas, No. pero bueno. Me alargué, Esto pero... va a estar aquí hasta el viernes, ¿cierto? Que si lo ven por ahí los copies, pueden acercarse a conversar con él. Así que le Por una damos cerveza respondo lo que sé. le damos un aplauso.